Es economista, es asesor privado, director de Bancor y docente en la Universidad Nacional de Villa María. Me refiero al licenciado Carlos Segiaro, reconocido analista de la provincia de Córdoba. Le decíamos, licenciado, la gente habla mucho de incertidumbre, pero ¿hay certezas para comunicar al menos en la economía? Sí, yo creo que estamos en un escenario de mucha incertidumbre, pero está claro que hay cosas que van a ocurrir indefectiblemente. Es decir, el escenario de los próximos meses en la Argentina va a seguir siendo recesivo y con alta inflación. Esa es una certeza. En realidad, la recesión con alta inflación va a durar al menos hasta el primer semestre del año que viene. Y cuando aparezca la cosecha gruesa vamos a empezar a ver algún proceso de recuperación de la economía argentina. No importa en ese punto quién gane las elecciones y quién sea el presidente en diciembre, porque ninguno de los dos es mago. De tal manera que en realidad el escenario recesivo con alta inflación va a continuar. Otra certeza, la alta presión impositiva. Si alguien supone que el próximo presidente le va a bajar la presión impositiva, que la inocencia le valga. Si alguien espera que le saquen la retención a las exportaciones, que la inocencia le valga. Es decir, hay cosas que indefectiblemente van a ocurrir, lo cual no significa que sean buenas. Es decir, cuando uno tiene certeza, las certezas pueden estar del lado de los datos desagradables, pero evidentemente que no hay mucho margen de maniobra tampoco pensando en el próximo gobierno para hacer cualquier cosa. Y eso da, ese elemento de que el margen de maniobra es reducido, gane quien gane, da algunos elementos de previsibilidad con respecto a lo que vamos a ver el próximo año, porque por supuesto ninguno de los dos candidatos va a poder dejar de lado el acuerdo con el Fondo Monetario, por ejemplo. Va a haber que renegociarlo, pero en ese proceso de renegociación hay un montón de cosas que seguramente van a seguir planteadas. Por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario dice explícitamente que las tasas de interés en el sistema financiero, las tasas efectivas en pesos, se tienen que situar por encima de la inflación. Ese punto para el Fondo Monetario es irrenunciable, de tal manera que el próximo gobierno lo va a tener que respetar. Bueno, a ver, obviamente que hay diferencias entre los candidatos y el nivel de incertidumbre obviamente que es importante, pero no es un nivel de incertidumbre absoluto. Bien, licenciado, casualmente eso, el Fondo Monetario Internacional volverá a poner una receta, ni bien asuma el nuevo gobierno tratando de acomodar los números, este atraso que algunos dicen que hay, o el mismo fondo. Yo creo que si el gobierno argentino continúa con la actual política cambiaria de sostener el tipo de cambio fijo, sobre todo a nivel mayorista, en 350 pesos, a diciembre nos vamos a encontrar con un atraso cambiario, según la visión del Fondo Monetario, de entre el 40 y el 50%, según la visión del Fondo Monetario. Y obviamente que el Fondo Monetario va a presionar para que haya un movimiento, digamos, en el tipo de cambio en diciembre. Y eso obviamente que va a ocurrir. Va a haber un proceso de negociación donde el debate va a ser, bueno, devalúo de golpe o devalúo progresivamente. Eso va a estar sujeto a negociación. Ahora está claro que el Fondo Monetario se va a sentar con el próximo gobierno a renegociar las metas, pero va a exigir, así como va a exigir lo de las tasas de interés, va a exigir un reacomodamiento del tipo de cambio, con una lectura de por lo menos un 40 o un 50% de devaluación del tipo de cambio oficial. Si eso va a ser de golpe o progresivamente a lo largo de varios meses, es un tema que seguramente va a estar sujeto a negociación. Don Juan de N. Rosa espera que baje la inflación y que el gobierno tenga un déficit fiscal que no gaste más de lo que entra. ¿Se puede esto y en qué plazo estima usted? Tanto Milei como Massa han planteado que van a ir en busca del equilibrio fiscal, que era lo que decían casi todos los candidatos. En realidad, solo Miriam Bregman decía que no iba a haber equilibrio fiscal. Los demás iban todos por eso, incluyendo a Schiaretti y a Patricia Bullrich. Creo que es indefectible que eso va a ocurrir a lo largo del próximo año. El desequilibrio de las cuentas fiscales no es tan grave como mucha gente piensa. Yo creo que para esta misma época del año que viene, con una serie de medidas, en realidad el gobierno argentino puede tener equilibradas las cuentas fiscales.